Bueno, yo cumplo acá el rol del malo de la película, sin ninguna duda, por mi rol de juez y por mi rol de jueza de crimen organizado. Pero bueno, alguien tiene que estar de ese lado y también interpretar las normas con otra visión a veces. Y dentro del tema que nos ha tocado, que es la justicia especializada y las medidas procesales de excepción, yo he elegido referirme a los medios probatorios proactivos previstos para los juzgados especializados en la Ley 18.494. Desde que se sancionó esta ley hasta el día de hoy, hace unos minutos escuchábamos al respecto, se ha debatido acerca de las medidas probatorias proactivas previstas en esta normativa, en cuanto las mismas ponen en tensión, por un lado, la eficacia, es decir, la búsqueda de la eficacia en la investigación penal, y por otro lado, las garantías constitucionales y provenientes de los derechos humanos. Se ha señalado que las mismas serían inconstitucionales en tanto limitan, y efectivamente lo hacen, derechos inherentes a la persona humana, como es el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de las comunicaciones. Y de hecho esto sucede, no lo podemos negar. Una medida de interceptación telefónica, evidentemente se está introduciendo en la esfera íntima de la persona, y está violentando de alguna manera su derecho, de alguna manera no, lo está violentando, su derecho a la libertad de las comunicaciones, a la privacidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo yo, y discrepando con el panel anterior, que sí existen razones de interés general que justifican limitar estos derechos, en la medida que no son derechos absolutos y si no, como la Constitución lo establece, pueden ser limitados por ley. Existe un interés del Estado en la persecución de los delitos, que además es un rol fundamental del Estado que debe cumplir y por el que debe responder ante todos los ciudadanos. Existen delitos, en la realidad actual, para los cuales la investigación tradicional, aquella que se realiza mediante prueba que se obtiene luego de cometido el delito, el caso típico del testigo que va a declarar, poco o nada podrían aportar. Sería muy difícil investigar grupos organizados dedicados al narcotráfico o al tráfico de personas sin el recurso de a medidas probatorias como la videovigilancia, específicamente en materia de narcotráfico con relación a la entrega vigilada. Qué poca eficacia tendría el Estado si nos limitáramos a detener un cargamento de drogas y detener al chofer del camión o del vehículo que traslada la sustancia que se va a incautar y sin poder llegar al núcleo de la organización. Poco estaríamos cumpliendo ese rol del Estado. Pero por supuesto, estamos afectando derechos inherentes a la persona humana y por lo tanto tampoco podemos hacerlo a cualquier costo y bajo cualquier excusa. Estas medidas, estas técnicas de investigación, estas medidas probatorias, que son claramente intrusivas, deben sujetarse a determinados principios, que lamentablemente no siempre se cumplen en la práctica, y en esto sí debemos ser absolutamente exigentes, como magistrados y también como profesionales a la hora de exigir y recurrir cuando estos elementos no se cumplan. En primer lugar, estas medidas deben regirse o adecuarse al principio de necesidad. No es lícito recurrir a medidas probatorias que son de excepción y que suponen limitación de derechos en cualquier caso y circunstancia o para cualquier tipo de delito. No puede ser admisible que para investigar un delito de hurto, sencillo, se recurra a la interceptación telefónica. Debemos ponderar adecuadamente la afectación a derechos que suponen estos medios probatorios con el resultado que pretende obtenerse y la gravedad del delito que se está investigando. La ley 18.494 hace un deslinde con relación a algunos de los medios probatorios, pero no todos. Con relación a la videovigilancia nada dice cualquier juez y para cualquier delito. Por lo tanto, será tarea del juez la de examinar en qué circunstancia puede recurrir a este medio y cuándo no debe hacerlo. Porque es muy fácil y es muy tentador, y sobre todo es muy tentador para la policía a la hora de investigar, porque es un medio probatorio económico, que no moviliza personal, que no pone en riesgo a nadie, basta pinchar, como se dice comúnmente, un teléfono para obtener muchísima información de lo que se está investigando y de lo que no se está investigando, y a partir de allí además obtener nueva información que puede alimentar otras investigaciones.
Por lo tanto, el rol del juez en este punto es fundamental. ¿Es realmente necesario? ¿El delito amerita que yo adopte una medida de este tipo? Ese es el primer límite que el juez, o el primer filtro que el juez debe aplicar. En otros casos, la ley se ha encargado de establecer cuándo proceden estas medidas. En materia de entrega vigilada y en materia de colaborador, ¿verdad? La delación premiada que se mencionaba hace un rato, la ley establece que estas medidas están reservadas para aquellos delitos que son competencia de los juzgados especializados en crimen organizado, con una referencia que ha dado lugar a distintas interpretaciones, porque esto quiere decir que son solamente competentes los juzgados especializados de crimen organizado, o esto significa que estas medidas pueden aplicarse en aquellos delitos que integran el elenco de delitos para los cuales los juzgados especializados son competentes, pero que también pueden ser competentes otros juzgados. Ustedes tendrán presente que la competencia de los juzgados de crimen organizado es muy particular, porque tienen en algunos aspectos o para algunos delitos competencia nacional, exclusiva por lo tanto. Para otros, solamente dentro de los límites territoriales de Montevideo y Canelones y sujeto a determinadas circunstancias. Por ejemplo, el narcotráfico, siempre que sea cometido por un grupo criminal organizado, según lo define la ley, y dentro de los límites del departamento de Montevideo y Canelones. Por lo tanto, un delito de narcotráfico cometido en Rivera ¿puede dar lugar a la aplicación de una entrega vigilada? Yo creo que sí, porque creo que la ley hace una clara diferenciación luego cuando regula al agente encubierto. Entonces, eso nos da pie, además del tenor literal de la norma que habla de los delitos de competencia, no los casos en que intervenga el juez especializado en crimen organizado. Por lo tanto, en estos casos ya nos está dando para esos delitos un marco de gravedad, los delitos de competencia de los juzgados de crimen organizado, luego de las reformas legislativas de los que fueron objeto, son delitos de gravedad, creo que en eso podemos coincidir en general, salvo en alguna hipótesis que puede darse el mismo delito con delitos de corrupción pública, ahora se ha fijado un monto mínimo. En la época en que yo estaba al frente de uno de los juzgados de crimen organizado, realmente llegaban al juzgado algunas cuestiones que eran importantes y otros eran delitos claramente de bagatela. Es más, en los delitos contra la administración pública comenzamos con muchísimos casos de desacato, entonces venían hipótesis que eran absolutamente debían ser abarcadas por un principio de oportunidad si hubiera estado arreglado en ese momento y que contravenían toda lógica de que eso llegara a un juzgado, y a veces venían hasta del interior personas detenidas en situaciones que eran realmente casi rayando lo ridículo. Pero, en fin, de esta manera tenemos un criterio para tener la gravedad. No lo tenemos en materia de videovigilancia y ese es uno de los riesgos. En materia de agente encubierto, la ley sí ya tiene otra definición y guarda relación con los delitos de los juzgados de crimen organizado, pero dice que sean dispuestas por los jueces especializados en crimen organizado, por lo que no hay duda que son medidas reservadas únicamente para estos dos juzgados existentes en la actualidad. Por otro lado, el otro principio al que deben someterse estas medidas probatorias es el de la subsidiariedad. Yo no puedo recurrir a estos medios probatorios que van a estar limitando derechos esenciales cuando puedo obtener el mismo resultado utilizando otro medio de prueba que no va a generar esta consecuencia negativa. Si yo estoy investigando un delito por el cual puedo probar su verificación a través de testigos, no tiene sentido que recurra a una interceptación telefónica. Por eso volvemos a lo mismo. No podemos caer en el facilismo de recurrir a estas medidas para sustituir pruebas que quizás dan más trabajo, quizás llevan más tiempo, pero que permiten arribar al mismo resultado sin violentar o limitar derechos. Y finalmente, la estricta sujeción a las garantías del debido proceso. Obviamente estas medidas en general, 100% por decirlo de alguna manera en realidad, se aplican durante la etapa de investigación, actualmente en etapa de presumario, porque se realizan de manera reservada, perderían toda su eficacia si fueran realizadas con conocimiento de la defensa. Por lo tanto, mientras se están cumpliendo, claramente la defensa no va a tener acceso a la misma. Pero como contrapartida, debe dársele el mayor acceso a posteriori para su contralor, para recurrir las mismas, y además deben provenir de una resolución fundada. Y cuando digo resolución fundada, me refiero a una resolución debidamente fundada. No al corto y pego de tratados internacionales, las normas constitucionales y lo que dice la ley 18.494. Eso no es un fundamento, sino hay razones de hecho que la policía debe explicar al juez en nuestro sistema actual y
al fiscal, que es el que va a pedir en definitiva las medidas, porque estas normas vieron que hicieron como un avance sobre el proceso y todas son a solicitud fiscal, aún en un proceso inquisitivo, lo que daba pie a que los pedidos que la policía dirigía al juez debieran ser remitidos a fiscalía porque todavía faltaba esa cultura. Pero en definitiva, debemos tener un soporte fáctico, una investigación previa, no concluida, porque si no, ¿para qué recurriríamos a estas medidas? Pero sí elementos de hecho que permitan sostener una resolución que va a disponer medidas tan limitativas como estas. Yo creo que ajustándonos a estos parámetros y sin dejar de reconocer que efectivamente hay limitación de derechos, estamos dentro del marco de los intereses generales de la sociedad en la prevención, represión y sanción de los delitos y que por lo tanto desde ese punto de vista yo entiendo que no hay inconstitucionalidades y por eso de hecho las he aplicado, asumo la responsabilidad al respecto estando al frente de los juzgados de crimen organizado. Y no sé si tengo tiempo, 2 minutitos aunque sea, porque me gustaría referirme a qué va a pasar con estas medidas una vez que esté vigente el Código de Proceso Penal. El Código de Proceso Penal no las ha considerado, es decir, sí ha considerado la interceptación telefónica y sí ha considerado la videovigilancia, pero no hace ninguna referencia a el agente encubierto, a la figura del colaborador, ni a la entrega vigilada. Hablando con varios colegas, porque estamos en plena etapa fermental de deducir qué quiere el código, cómo quiere que se aplique, y de imaginarnos un poco cómo va a ser eso, la conclusión general a la que todos llegaban era quedan derogadas. Pero yo creo que tenemos que mirar con un poco más de detalle, y tenemos que ver, en mi modesto criterio, que el artículo 402 del CPP, del nuevo CPP, en la redacción dada por la ley 19.436, establece que quedan derogados el actual Código de Proceso Penal, las leyes modificativas de este y todas aquellas normas que se opongan a las previsiones del Código. No tengo duda entonces que las normas sobre videovigilancia se oponen a las previsiones del Código porque suponen una regulación distinta a la que el Código de Proceso Penal da. El Código de Proceso Penal regula, reitero, con carácter general, igual que la ley 18.494, para todo tipo de delito y ante todo tipo de juzgado, la interceptación telefónica, de una manera más técnica y más precisa, pero lo regula, y también regula la videovigilancia. Por lo tanto, en esta hipótesis, creo que tenemos que pronunciarnos por la derogación. ¿Pero qué pasa con la entrega vigilada? No hay una mención en todo el Código. ¿Queda derogado? Yo creo que la ley 18.494 es una norma que prevé normas especiales, excepcionales con relación al régimen procesal general, y en la medida en que no haya oposición, que no sean normas que se opongan a las previsiones del Código, puede considerarse que estos institutos, me estoy refiriendo concretamente a la entrega vigilada y el agente cubierto, por ejemplo, estas normas para los juzgados de crimen organizado por lo menos deberían considerarse vigentes. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto ya puede ser un poquito más complejo, con el colaborador, porque ahora tenemos prevista la figura del proceso abreviado, que premia a quien asume responsabilidad por el hecho que se le atribuye y reconoce los hechos, puede arribar a un acuerdo con la defensa premiándolo con una reducción de pena que puede ser hasta 1/3 de esa pena. La ley 18.494, cuando regula la figura del colaborador, también premia a quien ha cometido un delito, de los comprendidos en la competencia de estos juzgados de crimen organizado, en definitiva, y que aporte información, si es la persona que, en primer lugar, es una persona que está siendo investigada o que ha cometido uno de estos delitos y a su vez debe comprometerse a renunciar al delito. Por lo tanto, está asumiendo de algún modo algún tipo de responsabilidad directa o indirectamente en esos hechos. Ahí tenemos un paralelismo, entiendo yo, con el proceso abreviado. También hay una reducción de pena en el Instituto del Colaborador que es aún mayor que en el proceso abreviado, porque puede ser hasta la mitad de la pena o incluso la Fiscalía puede no formular su requisitoria. Pero las hipótesis no son iguales y por lo tanto mi conclusión final va a ser la de la pervivencia del Instituto del Colaborador para los casos que la ley 18.494 prevé. ¿Y por qué? Porque el colaborador en realidad no está aportando información sobre sí mismo, está aportando información sobre terceros. La figura del colaborador, más allá de las críticas que ha generado y las discrepancias de gran parte de la doctrina en cuanto a
lo que ya se señalaba, su constitucionalidad por la afectación de derechos que supone, lo que está haciendo es premiar a quien aporta información sobre terceros o sobre bienes o efectos que van a ser incautados. No es esto a lo que apunta el proceso abreviado y, por lo tanto, estimamos, en una primera lectura, que este instituto se va a mantener vigente también luego de la vigencia del Código de Proceso Penal. Hubiera sido deseable que el Código estableciera un elenco más prolijo y más detallado en cuanto a las derogaciones, más aprovechando la oportunidad que tuvo el Parlamento ahora, que acaba de promulgar una ley, no lo ha hecho. Desde el grupo que integro para la implementación del Código de Proceso Penal en el ámbito del Poder Judicial, estamos analizando algunos de estos temas para impulsar, si el Parlamento lo comparte, alguna norma que prevea ajustes justamente, y uno de ellos es tratar de deslindar con mayor precisión qué normas, cuáles son aquellas normas que podemos entender que quedarán vigentes, de modo de evitar dudas y sobre todo evitar criterios distintos que no hacen más que enloquecer a los profesionales y cercenar en algún caso garantías para los imputados que depende del juez donde les toque o el fiscal que les toque van a tener una solución u otra. Nada más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el gusto de poder participar de un homenaje al doctor Cairoli en reconocimiento a su dilatada trayectoria académica y en el ejercicio de la judicatura, más que merecido homenaje. Y por supuesto también el agradecimiento a los colaboradores que me hacen parte, me siguen haciendo parte de estos encuentros para poder intercambiar opiniones. El tema puntual que yo voy a abordar es el de la reserva del presumario en la justicia especializada. Vale decir, la imposibilidad de acceso de la defensa a las actuaciones decretadas judicialmente durante determinado espacio del tiempo. La única norma específica que se vincula a este tema está contenida en el artículo 3 de la Ley 18.494 y establece que en los procesos de competencia del especializado no rige el plazo de un año establecido en el artículo 113 del CPP a los efectos del diligenciamiento de la prueba que por su naturaleza deba producirse sin conocimiento del indagado. En consecuencia, el objetivo es profundizar en el alcance y el fundamento de esta disposición en el marco, naturalmente, del ordenamiento jurídico vigente. Para ello voy a tener que incursionar en algunos aspectos que estimo en el estado actual de la ciencia de nuestra materia no son objeto de controversia. Vale decir, son cuestiones extendidas y aceptadas ya fuera desde la perspectiva académica, jurisprudencial como forense. Luego de que veamos cuáles son muy concretamente esos tópicos, los bajaremos entonces a la justicia especializada para ver cuáles son las consecuencias. En primer lugar, es clara la constitución, la consagración desde el año 1830 con sin mayores variantes de los principios inherentes al debido proceso. La Carta así se ha pronunciado sin solución de continuidad desde esa fecha hasta, reitero, el día de hoy. El elenco de garantías que constituyen el debido proceso son distintas, desde los plazos de la detención, la comunicación con el abogado, la prohibición de los juicios en comisión, entre otras muchas, dentro de las cuales también se encuentra la prohibición de las pesquisas secretas y la prohibición del juicio en rebeldía. Sería entonces la segunda premisa que estimo no controvertida. Vale decir que en un Estado de Derecho no procede realizar una investigación a espaldas del justiciable y que éste tiene derecho, por medio de su defensa, a participar de esa investigación.
Y a su vez, la ley le exige, como contrapartida de la prohibición del juicio en rebeldía, una sujeción jurídica. Una sujeción jurídica que es imprescindible para que se constituya válidamente la relación procesal entre el indagado o el imputado, su defensa y el Ministerio Público, y además se garantice el estatuto jurídico de la persona. Vale decir, debido proceso, dentro del mismo, prohibición de pesquisas secretas y juicio en rebeldía, y la sujeción jurídica como el fundamento de la prohibición del juicio en rebeldía. Tercera cuestión, también a mi criterio laudada hoy en día. El presumario es proceso. La vieja discusión sobre el artículo 22 de la Constitución Nacional y demás, de cuándo comienza el proceso penal o no, si la indagatoria o la instrucción previa es parte o no de ese proceso, creo que ya no puede tener ningún tipo de duda. Por ende, si el presumario es proceso, a este también le incumben el parquet de garantías al que antes hemos hecho referencia. ¿Cuál es el objetivo del presumario? La recolección de la prueba. Es una etapa netamente instructoria que dirige el juez de la causa, al menos hasta ahora y sin perjuicio de la incidencia, como veremos posterior, de las nuevas disposiciones procesales penales que están consagradas. Es una etapa, repito, netamente instructoria, que lo que tiende es a la comprobación, averiguación y recolección de la prueba. Otra cuestión, ¿cuál es el plazo del presumario? ¿El presumario tiene plazo? ¿No lo tiene? Durante mucho tiempo no hubo ninguna disposición que hiciera referencia a este aspecto concreto, pero luego de la ley 17.930 podríamos argumentar que hoy el presumario tiene un plazo y que ese plazo es de 1 año. ¿Por qué? Porque la ley establece que si transcurrido ese año no se ha dispuesto el procesamiento o, en su caso, el archivo, el tribunal interviniente está obligado a elevar a la Suprema Corte de Justicia un informe circunstanciado explicando las razones de esa demora. Lo propio ocurre con el Código Penal en el artículo 136 y en lo que atañe al sumario. En este caso, cuando el juez se aparta del plazo de 120 días entre el dictado del procesamiento y la puesta de los autos de manifiesto. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del apartamiento de esos plazos? En el caso del sumario está expresamente previsto la aplicación de sanciones al titular del juzgado y su consideración dentro del régimen, la anotación en su legajo y su consideración al momento del proceder a eventuales ascensos. Entonces, y en consecuencia, reitero, entendemos que la modificación que introduce al artículo 112 la ley 17.930, aludiendo a ese término del año, permite aseverar que la duración del presumario no podría ser superior al término de 1 año. Hasta ahora hemos visto cuestiones indubitables, a mi juicio al menos, puede plantearse alguna duda sobre este tema. Otro aspecto también incontrovertible. La prueba que se recolecta en el presumario es sin duda la base del sumario. Hace muchos años, en una actividad académica que se desarrolló en Atlántida, un juez
que hoy es miembro de un tribunal de apelaciones, declaró de que en realidad la prueba es la que se recolecta durante las primeras 48 horas. Yo estoy de acuerdo. Eso determinó en aquel momento la reacción de distintos actores o partícipes de la reunión, controvirtiendo esa afirmación, pero no cabe duda. En términos legos, el pescado se vende y se cuece en las primeras 48 horas. Creo que todos más o menos lo sabemos. Jueces, fiscales y defensores. Otra cuestión, la intervención de la defensa en el presumario. Antes de la sanción de la ley 17.773, y la modificación que ésta introduce al artículo 113 del presumario, había opiniones divididas en la práctica y en la aplicación de la Convención Americana de San José de Costa Rica. Cuando se sanciona la Convención, mediante la Ley 15.737, como otra de las tantas estrategias que permanentemente desarrollaron las doctoras Adela Reta y Greci en aras de preservar al máximo las garantías, estas incluyen una frase que dice que con las disposiciones del pacto se consideran parte integrante de esta ley. El giro no fue casual, estuvo destinado precisamente a que el pacto se hiciera absoluta y plenamente operativo en nuestro medio. Sin embargo, en la práctica judicial teníamos algunos juzgados que impedían la comparecencia de la defensa hasta la audiencia ratificatoria, primer momento en el que el abogado tomaba contacto con todo el bagaje de prueba recolectada, y otros que, por el contrario, habilitaban una concurrencia del abogado a toda esa instancia de recolección de prueba. Hay un intermezzo antes de la sanción de la ley 17.773, porque no solo fue el proyecto de Bernstein el que oportunamente se consideró, hubo también un proyecto de Allen García del año 1998, y en toda esta discusión sobre la intervención de la defensa en el presumario vale la pena leer las intervenciones realizadas durante la discusión legislativa, en particular aquellas que realizaba Corseñac, advirtiendo muy específicamente, de que no se trataba de hacer innovaciones legales aclaratorias, sino de profundidad, de concepto. En definitiva, la ley 17.773 aprobada modifica o lauda la discusión que se había instaurado hasta ese momento y divide su articulado, y así consta además en el acápite, en tres cuestiones que son disímiles entre sí: las garantías a los indagados, la reserva excepcional de la instrucción y la ubicación en pie de igualdad entre el Ministerio Público y la defensa. Por supuesto, si yo me atengo al Código del Procedimiento Penal aprobado, pero que todavía no ha entrado en vigencia, el criterio, la ratio legis del artículo de la ley 17.773 se ve absolutamente ratificada. ¿Por qué razón? Porque en el Código aprobado, el Código aprobado se basa en el principio del contradictorio y la plena regencia del acusatorio, donde la publicidad se instaura en todas las etapas del juicio y la defensa técnica no es solo una garantía inherente al debido proceso, sino que constituye un derecho inviolable del justiciable. Ese es el enunciado de sus artículos 7º y 9º. Entonces, luego de plantear estas cuestiones, me avisa cómo estoy con el tiempo, luego de plantear estas cuestiones que, reitero, respecto de ellas existe un consenso científico en la comunidad jurídica y académica, judicial o académica,
Podemos decir que el presumario es una etapa indagatoria del proceso de conocimiento destinada a la recolección de pruebas, donde poseen plena vigencia los principios inherentes al debido proceso, entre ellos la prohibición de las pesquisas secretas y el juicio en rebeldía, y la ley consagra la publicidad interpartes y actuación en pie de igualdad del Ministerio Público y de la Defensa, cuya duración no debería extenderse por más de un año. Esta definición muy elemental es, a mi juicio, la que deriva de la serie de puntos que venimos de tratar antes. Ahora bien, la justicia especializada es una excepción a este parquet de derechos, obligaciones y garantías. ¿Existe alguna disposición que permita sustentar esa aseveración? No, ninguna. Vale decir que los presumarios que tramitan ante la justicia especializada, más allá de las características de los delitos que allí se instruyen, deben adecuarse a este mínimo exigido legalmente. Entonces, y en ese marco, ¿cuál es el alcance que puede tener la reserva de la instrucción que allí se dispone? La reserva que naturalmente al único que le incumbe o afecta es al justiciable y a la defensa, no al Ministerio Público, ¿verdad? La sospecha es hacia el imputado y su defensa porque éste puede de alguna manera obstruir y frustrar la recolección de la prueba. Tal vez en un planteo absurdo yo me planteo que también el Ministerio Público podría hacer lo propio, ¿verdad? Porque tal vez no le convenga a sus intereses la recolección de cierta prueba. Entonces, si bien la reserva está concebida y pensada exclusivamente con respecto al injusticiable y a su defensor, ¿por qué no pensarla al menos con relación al Ministerio Público? ¿Qué características, cuál es el fundamento, el único fundamento plausible de esa reserva? La salvaguarda de la prueba, evitar que se frustre la recolección de la prueba. Entonces, y en ese marco debemos de realizar algunas apreciaciones adicionales, compartiendo el temperamento legal de evitar la frustración de la prueba. Es poco tiempo que tenemos. En primer lugar, la reserva se dispone mientras la prueba se recolecta, pero una vez que la misma ya ha sido ordenada, comunicada, recogida, conservada y demás, inmediatamente debe procederse al levantamiento de la reserva. No olvidemos, además, que dentro del parquet de medidas excepcionales de prueba que pueden disponerse en sede de la justicia especializada, algunas de ellas importan el cercenamiento, menoscabo o riesgo en la lesión de muchos otros derechos del justiciable. Así basta nombrar la inmovilización de cuentas, traba de embargos, cierre de fronteras y muchas otras más, sin perjuicio de las interceptaciones telefónicas, la vigilancia electrónica, que son medidas que realmente cuestionan un poco al Estado de Derecho en sí mismo considerado. Vale decir, el fundamento de la reserva tiene que ser la salvaguarda en la recolección de la prueba y cumplida esa probanza, inmediatamente debe de procederse a levantar la imposibilidad de acceso a la defensa al presumario. Me parece importante entonces distinguir una reserva destinada a esa específica finalidad de lo que es una instrucción sustentada en el secreto. Digo, cuestión que ha sido objeto de debate desde larga data, por lo menos desde la Inquisición en adelante, y que también, digo, no puede ofrecernos demasiadas dudas. Repito,
distingamos la reserva puntual y concreta de la práctica de una instrucción secreta durante años. ¿Por qué también es importante hacer hincapié en este aspecto? Porque, como se decía recién, es también práctica de los juzgados especializados la muy estrecha colaboración con otros órganos de carácter administrativo, como son algunos sectores específicos de la Policía Nacional, autoridades del Banco Central, de la Dirección General Impositiva, los llamados oficiales del caso y demás. En consecuencia, ¿hasta qué punto puede realmente ejercitarse un contralor en la forma de obtención de esas probanzas que no se realizan en el juzgado especializado, sino que se cometen a terceros por parte de la defensa en la medida en que ésta no tiene acceso al presumario? Para cerrar, porque estoy con muy poco tiempo y por supuesto quedan un montón de aspectos para discutir posteriormente. Nosotros entendemos que en el marco señalado existe una identidad entre las reglas que regulan el presumario que se sustancia entre la justicia común y la justicia especializada. En segundo lugar, dentro de esas reglas se cuenta la publicidad interpartes. La publicidad interpartes es la regla, no la excepción. ¿Por qué? Porque el debido proceso se sustenta en la igualdad entre las partes y en la legalidad. Y en consecuencia, solo quien puede tener acceso al expediente puede tener oportunidad de defenderse. En tercer lugar, la excepción tiene que ser fundada. La excepción a la publicidad interpartes tiene que ser fundada. Y además tiene que encontrarse acotada. Nos parece no compartible, por evitar utilizar otro tipo de expresiones más radicales, la reserva que persiste y dura durante varios años, cuando ya se ha recolectado toda la prueba útil y en realidad no existe ningún fundamento para adoptar ese criterio. En la jerga popular hay una expresión que resume el momento en que nos enfrentamos a una situación profundamente injusta, cuando decimos no hay derecho. Hubo también, a partir del año 1990, una publicación especializada argentina, libérrima, irreverente y maravillosa, y también, bueno es decirlo, una murga en la Facultad de Derecho para aquellos cincuentones que estamos en esta categoría. La idea es precaver cada uno desde el rol que nos incumbe que en la justicia especializada exista efectivamente derecho. Muchas gracias.